Hola, mi nombre es Liliana Cortés. Hace muchos años que dicto cursos en las empresas de los distintos programas de Microsoft Office. En esta oportunidad te quiero acercar tips para que puedas empezar a pensar como un diseñador. Ojalá te gusten y que puedas aprovechar alguno de estos consejos en tu próxima presentación. Les voy a dar algunos consejos que tienen que seguir para realizar presentaciones actuales, profesionales y modernas. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que las grandes presentaciones muestran el contenido justo de forma eficiente y elegante, sin agregar ningún tipo de decoración superflua. Por lo tanto, amíguese a lo simple. Evite agregar textos de más, flechas, dibujos que son innecesarios. Cuanto más limpia esté la imagen de lo que quiere presentar, mejor va a quedar su presentación. Antes de empezar, le voy a dar algunos consejos. Tenemos que planificar la presentación. Dedique tiempo a visualizar la idea de la presentación. Debe preguntarse, ¿cuál es su principal punto? ¿Por qué es importante? Si su audiencia recuerda una sola cosa, ¿qué debería hacer? No comience directamente la presentación en la PC. Utilice lapicera, papel, una pizarra y realice bocetos. Estos bocetos deben transmitir claramente el significado de lo que usted quiere comunicar. Pensar como un diseñador. Los siguientes 10 tips son cualidades básicas que debe tener un buen diseñador de presentaciones. Primer tip, amigarse con las restricciones. Las restricciones y limitaciones son maravillosas. Nos permiten desarrollar la creatividad para encontrar soluciones ingeniosas que sin las restricciones nunca podríamos haber descubierto. Aprendamos entonces a ver las limitaciones no como molestias, sino como elementos que nos obligan a pensar de forma creativa. Segundo tip, menos es más. Tomar la decisión sobre qué incluir y qué privarse es una habilidad importante. Muchas veces incluimos conceptos y elementos que consideramos cruciales en el diseño y no lo son tanto para los demás. Saber cuándo parar. Este concepto se puede aplicar a la longitud de las presentaciones y a la cantidad de contenido, cuidando el número de elementos que utiliza para expresar el mensaje. La respuesta a la pregunta, ¿cuánto debo incluir? Solo usted puede responderla, ya que está más cerca del problema. Pero recuerde que la moderación conduce a una mayor claridad. Muchas veces hay que resistirse al concepto de por si acaso. Adoptar la mente del principiante. Muchas veces los expertos reducen sus posibilidades a diferencia de los principiantes, cuya mente es un mundo abierto. Como un ejercicio de creatividad, intente ver un problema desde una nueva perspectiva. Los diseñadores entienden la importancia de tomar riesgos, especialmente durante las primeras etapas de un proceso creativo. No se cansan de romper con lo convencional y tienen la mente abierta a los nuevos descubrimientos. Empatía. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y evolución, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Aplique este concepto al diseño del contenido e imagen de su presentación. Abandone su ego e intente ver desde un punto distinto, desde el punto de vista de su audiencia. El aspecto emocional del diseño. El diseño tiene un fuerte componente emocional, del cual su audiencia puede no ser consciente. Controle entonces el contenido técnico tratando de hacerlo interactuar con el diseño. El tema clave.
Le aconsejo que comience con la idea general, luego describa los detalles y finalmente debe volver al tema principal o concepto clave. De esta manera le permitirá a su audiencia recordarlo con más facilidad. Recuerde que los detalles son importantes y necesarios, pero lo que la gente debería recordar es la premisa de su presentación. Decoración, no. Minimice o elimine el exceso de elementos que conducen a la confusión y distraen a la audiencia de su mensaje, generando ruido. Asegúrese de controlar el desorden para lograr que su mensaje sea claro. Diseñar se trata de hacer las cosas claras con la mayor economía y sencillez posible. Piense en la idea y no en la herramienta. Las herramientas, como el PowerPoint, son necesarias y hay que conocerlas para poder realizar la presentación. Son importantes, pero no se focalice solo en el uso de ellas, ya que muchas veces cambian de versión en versión. El consejo que le doy es que inicie su proceso creativo de manera analógica, realizando bocetos, realizando gráficos directamente en el papel. Y como último tip, controle los espacios en blanco. Los espacios en blanco son importantes y no deben ser vistos como un lugar que hay que llenar con cosas. Es fundamental que existan para darle claridad al mensaje y controle la proximidad de sus objetos al contorno de las diapositivas. Hablemos ahora de la magia de las tipografías. ¿Tipografías? ¿Y cuál es el tamaño mínimo? El mayor problema que se presenta en la utilización del tamaño de la tipografía es utilizar tipografías de tamaño muy pequeño, que no pueden ser visualizadas con claridad. El tamaño mínimo que usted debería usar va a estar relacionado con el lugar donde lo vaya a proyectar. Pero le puedo dar un consejo. Si usted visualiza la letra desde el clasificador de diapositivas de PowerPoint y puede distinguir lo que dice, seguramente su audiencia también lo podrá hacer. Por otro lado, la utilización de tipos y tamaños de letras diferentes permiten completar y destacar una idea. Colocar los títulos en letras más pequeñas y las palabras claves en tamaños mayores ayuda a la comprensión general del concepto de lo que usted desea expresar. ¿Cómo debo usar las mayúsculas? Puedo usar mayúsculas en titulares cortos para destacar palabras simples, pero no debería utilizar mayúsculas en textos largos, ya que por tener todas las letras la misma altura dificultan la lectura y cansan la vista. Los textos largos no resultan estéticos ni armoniosos si los escribe en mayúscula. Con respecto a las tipografías, le aconsejo que utilice tipografías simples. La simplicidad es la clave en el uso de las tipografías para lograr presentaciones efectivas. Excluya cualquier objeto innecesario. La decoración extra puede generar desorden visual. Tenga en cuenta los siguientes consejos. El diseño de la tipografía debe ser clara y legible. Controle si los elementos de la diapositiva dificultan la lectura. También revise la cantidad de texto de la diapositiva y elimine el texto innecesario o recorte las frases, pero siempre conserve el significado. Además, evite utilizar muchos colores para destacar conceptos en los textos. ¿Las diapositivas deben ser documentos de texto? ¿Usted sabe que la audiencia lee el texto de la diapositiva antes de escucharlo a usted? Entonces, evite la magia de lo que usted va a decir y elimina el 90% del texto de su diapositiva. Cuando la audiencia ve una diapositiva llena de texto, seguramente debe estar pensando, me hubiera enviado este documento por mail y yo lo leía tranquilamente sin necesidad de tener que estar en esta presentación
o sin necesidad de tener que estar en esta videoconferencia. Pero ahora hablemos de las combinaciones de colores que uno puede utilizar. Si bien puede ser que tenga que trabajar con los colores corporativos de su empresa, hay algunos consejos que le puedo dar en el uso del color. Un recurso divertido o interesante es trabajar con presentaciones monocromáticas. Por ejemplo, si el color corporativo de su empresa es el verde o el naranja, puede tratar de trabajar toda la presentación trabajando en esa gama de color y no agregar ningún otro color en particular. O sea, realizar presentaciones parecidas a un solo color o monocromáticas. Acá tienen un ejemplo. Fíjense que en base a una especie de naranja o marrón, he trabajado con distintas gamas de ese color y he logrado, por ejemplo, diapositivas que pueden ser muy fáciles de leer y muy atractivas. Otra posibilidad es trabajar con colores análogos. ¿Qué son los colores análogos? Son los colores que en el círculo cromático se encuentran cercanos. Fíjense, acá tienen el círculo cromático. Y si yo trabajo, por ejemplo, con los azules, está bueno que trabaje con azules, con violetas y con magentas. Eso es una posibilidad que genera bastante armonía. O sea que esta es otra posibilidad o otro consejo que le puedo dar en el uso del color. Otra alternativa es trabajar con colores complementarios. Los colores complementarios son los que se oponen en el círculo cromático. Fíjese, si usted trabaja con verde, podría trabajar con fucsia o magenta. Si trabaja con azul, se puede trabajar con naranja. Si trabaja con amarillo, podría trabajar con violeta. Y si trabaja con rojo, a lo mejor lo puede combinar con cian o con un celeste. De esa manera, usted puede lograr bastante impacto para destacar cosas importantes y cosas comunes. Acá pueden ver que hemos trabajado con una combinación complementaria del magenta y el verde. Otra posibilidad es trabajar con presentaciones acromáticas, o sea, en un solo color más un color saturado. Hemos trabajado monocromáticamente en una escala de grises y le hemos incorporado un color rojo para destacar ciertas opciones. Fíjense que el impacto también es interesante. Hablemos ahora de los colores cálidos y de los colores fríos. Consideramos colores cálidos a la gama de los colores rojos, rosados, naranjas y amarillos, y a los colores fríos dentro de la gama de los azules, los verdes y los grises. Los colores cálidos siempre tienen mayor cantidad de luz que los colores fríos. Pero lo importante de más allá qué color utilice es dónde lo va a colocar. Y esto viene al concepto de lo que se conoce como fondo y figura. Si usted utiliza colores cálidos en los fondos y colores fríos en las figuras, como los ejemplos que les estoy mostrando ahora, lo que va a suceder es que no va a resaltar el objeto. Siempre va a lograr mejores resultados cuando coloque colores fríos en los fondos y colores cálidos en las figuras, porque el color cálido al tener luz destaca el objeto y el fondo de alguna manera le da un contraste. Así que no se equivoque, el color cálido siempre en los objetos que están adelante. Hablemos ahora de cómo trabajar con imágenes. Vamos a tener que aprender a encuadrar las imágenes, porque de esta manera, utilizando la herramienta recortar, va a poder destacar elementos de la foto y de esa manera poder aumentar el impacto que da la imagen en el mensaje que usted quiere expresar. Acá tiene un ejemplo claro del efecto que logra al recortar una imagen. Nuestra fotografía original tenía mucha información, pero nosotros queríamos destacar básicamente la idea de los molinos de generación de energía eólica. Entonces, si mostrábamos mucho cielo o mostrábamos mucho campo, se perdía mucho esta idea de querer destacar un elemento. De esta manera, nuestro mensaje es mucho más claro. Así que con la herramienta recortar de PowerPoint, usted puede marcar o de una gran fotografía tomar solamente una parte y poder ampliarla para que tome el tamaño completo de su diapositiva. Y finalmente vamos a hablar de la cantidad de diapositivas que debe tener una presentación.
Muchos opinan que una buena presentación debe contar entre 4 o 5 diapositivas, pero ¿qué pasa si yo tengo mayor cantidad de conceptos que expresar? Entonces podemos tender a mostrar más de un concepto en cada diapositiva y llenar cada diapositiva de información. Lo importante es que en cada diapositiva debe haber un solo concepto. Esto le va a ayudar a la audiencia a comprender lo que usted quiere decir y eso va a resultar clave en la comunicación. Te invito a visitar mi página web www.gdc.com.ar o cualquiera de mis redes sociales. Vas a poder encontrar toda la información de los cursos que tengo para ofrecer. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta pronto.